Hola, ¿qué tal apreciada comunidad? Seguimos en nuestro curso de contabilidad. En este video quiero enseñarte a contabilizar los aportes sociales en sociedades de capital. Pero antes de iniciar a contabilizar, quiero que ustedes aprendan unos conceptos que van a ser de vital importancia. Así que no esperemos más e iniciemos. Lo primero y más importante antes de iniciar a contabilizar es entender el concepto de sociedad de capital. Las sociedades de capital se caracterizan porque en principio para su constitución lo que prima es el capital aportado, más no quien lo aporta. Es decir, generalmente no existen límites relacionados como por ejemplo con el parentesco. A diferencia de las sociedades de personas donde lo que prima es la calidad de las personas. Por ejemplo, que esa persona que va a ser socio de la sociedad sea, por ejemplo, un hermano o algún primo o algún familiar. Este tipo de sociedades de capital se caracterizan también porque se dividen en acciones en igual valor, su capital se divide en acciones de igual valor y además podemos decir que su capital se clasifica en tres: el capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Pero entonces veamos qué significa esto de capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. El capital autorizado es aquel capital que los socios pretenden llegar a tener en algún momento de la sociedad. Aquel tope máximo que los socios hoy, en el momento de constituir la sociedad, quieren llegar a tener. Mientras que el capital suscrito es aquel capital que los socios se comprometen a pagar del capital autorizado. En otras palabras, el capital suscrito es la parte del capital autorizado que los socios se comprometen a pagar. Por su parte, el capital pagado es aquella parte del capital suscrito que efectivamente los socios han pagado. ¿Ok? Ahora miremos algo muy importante. ¿Cuáles son en Colombia las principales sociedades de capital? En Colombia, las principales sociedades de capital son la sociedad anónima, la que termina su sigla en SA, la sociedad por acciones simplificada, aquella que termina su sigla en SAS, y las sociedades comandita por acciones. Teniendo en cuenta estos conceptos tan importantes, yo creo que ya podemos pasar a contabilizar los aportes sociales en sociedades de capital. Para contabilizar los aportes sociales en sociedades de capital, he traído entonces este ejemplo que dice de la siguiente manera. Dice que el capital autorizado de una sociedad fue aprobado de la siguiente manera: 500.000 acciones de igual valor con un valor nominal de 1.000 unidades monetarias, de las cuales los socios suscriben 250.000 acciones y pagan 160.000 acciones. Las acciones que los socios pagaron están representadas en un aporte de efectivo de 100 millones de unidades monetarias y un aporte de un vehículo valorado en 60 millones de unidades monetarias. Se pide contabilizar el capital de la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que identificar además del capital autorizado, suscrito y pagado? Tenemos que autorizar el capital por suscribir, ¿ok? Y también el capital suscrito por cobrar. Tengan presente ustedes, como ya lo dije anteriormente, que el capital autorizado es aquel capital que los socios en común acuerdo determinan que la sociedad tendrá como máximo. Para este ejemplo, el capital autorizado está compuesto de la siguiente manera: 500.000 acciones, ¿cierto? Entonces ponemos aquí donde dice cantidad de acciones y capital autorizado, ponemos 500.000 acciones. El valor nominal de las acciones son 1.000 pesos. Por lo tanto, para calcular el total del capital autorizado, pues lo que hago es que multiplico estas 500.000 acciones por 1.000. Y eso nos da como capital autorizado 500 millones de unidades monetarias. Ese sería nuestro capital autorizado. El ejercicio nos dice que de ese capital autorizado, los socios suscribieron 250.000 acciones.
Entonces, acá donde dice capital suscrito, en la columna que dice cantidad de acciones, vamos a colocar 250.000, que son las que los socios se comprometen a suscribir. Recuerden ustedes que el capital suscrito es aquella parte del capital autorizado que los socios se comprometen a pagar. ¿Ok? El valor nominal de las acciones sigue siendo 1000. El valor de la nominal de las acciones es muy importante, no cambia, sigue siendo 1000. Ahora, multiplicamos entonces 250.000 acciones que los socios suscriben por 1000 pesos o 1000 unidades monetarias, que es el valor nominal de cada acción, y eso nos va a dar 250 millones de unidades monetarias. Entonces ahí ya tenemos calculado e identificado el capital autorizado, el capital suscrito. ¿Qué prosigue? Tenemos que calcular e identificar el capital por suscribir. ¿Ok? ¿Cómo calculamos ese capital por suscribir? O en otras palabras, ¿qué es el capital por suscribir? El capital por suscribir es la diferencia entre el capital autorizado y el capital suscrito. Por lo tanto, lo que yo hago aquí es que a estas cantidades de acciones del capital autorizado le resto la cantidad de acciones del capital suscrito, y eso me da que me faltan por suscribir 250.000 acciones. ¿Ok? Y es muy claro, si la cantidad de acciones del capital autorizado son 500.000 acciones y se suscriben 250.000, por lo tanto me hacen falta por suscribir 250.000. El valor nominal de la acción sigue siendo 1000, multiplico entonces 250.000 por 1000 y eso me da que el capital por suscribir, lo que falta por suscribir, son 250 millones de unidades monetarias. Ahora bien, prosigo entonces a calcular el capital pagado. El capital pagado, de acuerdo al ejercicio, dice que los socios pagan 160.000 acciones. Entonces, en cantidad de acciones voy a colocar 160.000, que corresponde al número de acciones que los socios pagan. El valor nominal de la acción sigue siendo 1000, recuerden eso, no cambia el valor nominal de las acciones. Entonces, pues multiplico 160.000 por 1000 y eso nos da un total de capital pagado de 160 millones de unidades monetarias. Ahora, para finalizar aquí, debo calcular el capital suscrito por cobrar. Es decir, de ese capital que en un momento dado fue suscrito, ¿cuánto falta por cobrar? En otra palabra, lo que tengo que hacer aquí es sacar la diferencia entre el capital suscrito y el capital pagado, porque recuerden que aquí, digamos, dicen que el capital pagado es aquella parte del capital suscrito que los socios pagan. Pero en este caso los socios están pagando 160.000 acciones y yo necesito saber cuánto falta de ese suscrito por cobrar. Entonces lo que hacemos es que calculamos, le quitamos al capital suscrito, le restamos el capital pagado y eso nos da 90.000 acciones, ¿sí?, que hacen falta del capital suscrito y que están pendientes por cobrar. El valor nominal de las acciones sigue siendo 1000 pesos o 1000 unidades monetarias. Multiplico entonces 90.000 acciones por estos 1000 unidades monetarias y eso nos va a dar 90 millones, que es el capital suscrito por cobrar. Muy bien, ya teniendo identificado pues estos datos, ya procedemos entonces a la contabilización. Estos datos que están aquí en negrilla, ¿cierto?, son los que vamos a necesitar para hacer la contabilización, ¿sí? Hacer la contabilización. Entonces proseguimos con lo siguiente. Muy bien, entonces, aquí donde dice código vamos a colocar 310505, que es el código de la cuenta llamada capital autorizado. El capital autorizado en este caso son 500 millones de unidades monetarias.
lo ponemos en el crédito. Luego colocamos la cuenta, el código 310510, que sería el capital por suscribir, ¿sí? El capital por suscribir. Este capital por suscribir es una cuenta de naturaleza débito, por lo tanto, su valor lo vamos a poner aquí en el débito. Entonces sería el capital por suscribir, en este caso son 250 millones de unidades monetarias. Y ponemos entonces el código 310515, que se denomina capital suscrito por cobrar. Esta cuenta es de naturaleza también débito. Y entonces aquí ponemos en este capital suscrito por cobrar, ponemos entonces 90 millones de unidades monetarias acá en el débito. Muy bien, entonces ahí ya hemos contabilizado los capitales. Ahora nos hace falta contabilizar estos aportes que el ejercicio dicen que las 160.000 acciones que los socios pagaron están representados en un aporte de 100 millones de unidades monetarias y en un aporte de un vehículo de 60 millones de unidades monetarias. Entonces lo que ponemos aquí es la cuenta 111005, caja general, los 100 millones de unidades monetarias aportaron en efectivo, y ponemos una cuenta de propiedad de planta de equipo, sería la 154005, si no estoy mal, revisemos aquí en el pool. Ok, sí, 154005, autos, camionetas y camperos, ¿cierto? Autos, camionetas y camperos. Y esto está por 60 millones de unidades monetarias. Listo. Y ahí ya hemos terminado de hacer nuestra contabilización. Como pueden ver, nos dan sumas iguales. ¿Ok? Entonces, para terminar este video, es importante tener en cuenta que además del capital autorizado, el suscrito y el pagado, que ya el ejercicio nos da, debes calcular el capital por suscribir y el capital suscrito por cobrar. El capital por suscribir es la diferencia entre el capital autorizado y el suscrito. Eso nos da el capital por suscribir. Y el capital suscrito por cobrar, vamos a sacar la diferencia de ese suscrito y el pagado. Esa diferencia entre el suscrito y el pagado nos da el capital suscrito por cobrado. ¿Ok? Tengan en cuenta que la cuenta del capital por suscribir es de naturaleza débito, por lo tanto la deben poner en el débito. Y la cuenta de capital suscrito por cobrar también es de naturaleza débito y por lo tanto lo debemos poner en el débito. Muy bien, hasta aquí ha llegado este video. Si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos, con toda tu comunidad, y pues nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.